Hola amigos, desde un viaje sanatorio a Cancún, hoy hablaremos de Chatter, de Ethan Frost, la voz dentro de nuestra cabeza y por qué importa. Todos tenemos una voz interna, a veces es guía, a veces es crítica y a veces simplemente no se calla. En este video te cuento sobre todo las técnicas prácticas para calmar esa cháchara que nos roba la paz. En el primer capítulo, titulado ¿Cómo nos hablamos a nosotros mismos?, se habla de la gran multitarea de la mente. Nuestra voz interna no es un error, es una herramienta evolutiva, nos ayuda a interpretar, entender, comunicar, resolver problemas y navegar por el mundo. Está profundamente conectada con la memoria, especialmente lo que se llama la memoria de trabajo, y con el phonological. Esto significa ese pequeño espacio mental donde repetimos palabras, ideas e instrucciones. Desde niños, el desarrollo verbal va de la mano al desarrollo emocional. La voz interna es el lenguaje del autocontrol, de la toma de decisiones, de la reflexión. Es lo que nos permite tener conversaciones externas y también internas. En el capítulo segundo se nos habla de qué pasa cuando la voz interna se vuelve crítica. El problema no es hablar con nosotros mismos. El problema es cuando esa voz se vuelve nuestro peor crítico, nuestro peor enemigo, cuando aparece la ansiedad, el miedo, el pánico o cuando entramos en un bucle de pensamientos que no nos dejan funcionar. A veces hablamos demasiado con nosotros mismos y otras veces no hablamos nada, nos aislamos, nos evitamos. Ambas son señales de que la cháchara se ha desbordado, pero es normal y lo más importante, se puede trabajar. En el capítulo 3, zooming out significa tomar distancia para ver con claridad. El chatter o la cháchara ocurre cuando hacemos zoom in, cuando nos enfocamos demasiado en lo negativo. Para recuperar perspectiva, necesitamos hacer zoom out. La distancia psicológica nos permite vernos desde afuera, con más objetividad. Una técnica poderosa es hablar en tercera persona o usar tu nombre. Esto activa la parte cognitiva del cerebro y esto regula la emoción. Es como si te convirtieras en tu propio guía. El cuarto capítulo, cuando yo me convierto en tú. Hablarte como hablarías a alguien más. Si la tercera persona no funciona, cambia el pronombre. Hablar en segunda persona. Tú puedes, tú sabes qué hacer. Crea un efecto personal. ¿Qué le dirías a la persona que más amas si te cuenta la situación por la que tú estás pasando? ¿Sería lo mismo que te dices a ti mismo a solas en silencio? Así que hay que reflexionar en eso. El capítulo siguiente nos habla del impacto que tienen otros sobre nuestra mente. Si hacerlo en una sola persona dentro de ti no funciona, hay que involucrar a otros. Sin embargo, antes de pedir apoyo, es importante, y creo que esto nunca nadie nos lo dice al crecer, es muy importante identificar qué necesitas antes de pedir ayuda. ¿Quieres ser escuchado? ¿Quieres ser validado? ¿Ser contenido? ¿O necesitas soluciones? Si tú te presentas a tus amigos o ante un profesional con un claro objetivo, ellos podrán ayudarte de manera más efectiva y eficiente, evitando malentendidos y evitando que se pierda o se afecte la parte de conexión emocional que existe entre ustedes. Así que sí. También es importante identificar qué personas no respetan tus necesidades y no pueden darte el apoyo que necesitas, ya sea porque carecen de las habilidades o de la empatía o simplemente pues fríamente no les interesa, porque hay personas que en lugar de ayudarte a crear distancia de una situación, te sumergen en ella y te pierdes más y terminas más desgastado de lo que estabas antes de compartirles tus problemas. Así que es importante encontrar una persona que tenga un balance entre lo lógico y lo emocional para que de manera directa y objetiva, pero empática y preocupados por nuestro bienestar emocional, nos puedan dar el apoyo que necesitamos. El capítulo número 6 nos dice outside in, de adentro hacia afuera, pero es usar
el entorno exterior como herramienta, porque no solo las personas nos ayudan, la naturaleza reduce el estrés, acelera la recuperación y nos recuerda que somos partes de algo más grande. Incluso ver fotos de plantas o del universo tiene un efecto que te puede ayudar a recordar que los problemas pasarán y somos parte de un orden mucho más grande de lo que creemos. Y esto nos ayuda también a identificar que hay otra herramienta que es ordenar, sí, ordenar, el limpiar, el ponerte a pasar el orden externo como herramienta para reducir el caos interno, limpiar tu escritorio, tu mochila, tu cocina. Esto ayuda a cortar esa cháchara, darte perspectiva y como plus, pues te queda más limpio todo. En el capítulo número 7, que es el último, se habla de la mente mágica, de la mágica mente, de el poder que tenemos, como he hablado en otros episodios, de crear. Lo que pienses lo puedes crear. Realmente hay mucha ciencia detrás de esto y esto es de hecho lo que se encuentra detrás de los medicamentos placebo. Cuando tú crees que en la función o en la validación que un producto o una actividad o una persona puede tener en ti, es más la creencia lo que hace que pasen los resultados que el objeto, la persona o el ritual en específico. Sin embargo, ahora sí que utiliza lo que te ayude. Puedes utilizar una frase como lo son los mantras, puedes tener un amuleto o hacer rituales para que te ayuden a generar una regulación emocional que te recuerde que lo que tú pienses puedes crearlo. Así que pensemos positivamente. Y bueno, finalmente te voy a dejar aquí las técnicas para calmar la cháchara resumidas, tanto como en la descripción del video. Te agradezco mucho por tomar el tiempo y poner atención. Calmar la cháchara no es silenciar la mente, sino aprender a dirigirla. Es saber que tu voz interna puede ser tu aliada. Así que gracias. Saludos.